Hola compañeros, simplemente deciros que desde la nueva disposición, este es el micro número 1 de Quack FM, con referencia al cristal. Este es el 1, que se corresponde con los cascos número 1. Todos los cascos van enchufados en este bonito aparato que tiene las conexiones por detrás de los cables, no por delante. Fijaos que ahora mismo no tenemos ningún aparato conectado delante. Con lo cual, si queréis subir el volumen de los cascos del micro número 1, que estará conectado por la parte de atrás de este aparato, es simplemente girar la rueda del casco número 1 y tendréis más volumen en los cascos. A partir del número 2, que es este micro, los cables de los cascos se conectan a un adaptador que hay justo debajo de la mesa. Tened cuidado porque ya unos compañeros se la ha roto sin querer. Con lo cual tendríamos los cascos del micro número 2, del micro número 3 que también se enchufa aquí abajo de la mesa, y del micro número 4 también, como veis, aquí es donde se enchufa. Y ya no tenemos que tener ningún cable por encima de la mesa. Por último, el micro número 5, que es este, tiene los cascos también enchufados directamente al amplificador, pero por la parte de atrás. Y si queréis regular el volumen, es el 5. Incluso nos quedan un par de tres conexiones libres, que son las 6, 7 y 8, por si algún día pues no funciona, o traéis otros cascos y tenéis un chico aquí sentado así pequeñito. Pero, por favor, no mováis. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a comentar un par de detalles sobre el amplificador de cascos. Lo primero, si alguna vez os lo encontráis apagado, se enciende en este botón, evidentemente pone power. Lo segundo, este botón de aquí, este potenciómetro, regula el volumen general, con lo cual si movemos este, subiremos o bajaremos el volumen de todos. Y por último decir que veréis unos botoncitos por aquí, que ahora mismo estoy encendiendo. Estos botones no se tocan para nada, no deben estar pulsados, ningún botón pulsado. Simplemente acordaos, cada micro tiene su mismo número y ahí reguláis el volumen de cada casco.